más presentable que yo. ¿Mamá? Ah, este está abierto. Ah, bueno. Homenaje al profe Mario Fernández. La Escuela de Básquet de 28 de noviembre. La Cuenca Carbonífera también dice presente aquí en la ciudad de Río Gallegos. Club Gimnasia y Esgrima. Desde Comodoro Rivadavia, la provincia de Chubut, presentes en Río Gallegos. La selección de Punta Arenas, categoría U13. Ansiosas por entrenar a las chicas de Puerto San Julián. Gimnasio Municipal Juan Bautista Rocha. Club San Miguel de Río Gallegos. Y las anfitrionas, las chicas del Club Deportivo Hispanoamericano. Todas ellas protagonistas de esta primera edición del torneo que se realiza aquí en la ciudad de Río Gallegos, en esta casa, en la Casa de Hispanoamericano. A continuación nos ponemos todos de pie, por favor, porque vamos a recibir a las banderas de ceremonia. En primera instancia, la bandera nacional argentina, con su abanderada del Club Hispanoamericano, acompañada por las escoltas del Club Gimnasia y Esgrima, del Club Deseado Juniors y del Club San Miguel de Río Gallegos. La bandera de la República de Chile, con las chicas de la selección de Punta Arenas, categoría U13. La bandera de Santa Cruz, con su abanderada de Hispanoamericano y las escoltas del Club San Miguel y de la Escuela 28 de noviembre. La bandera de Río Gallegos, con su abanderada de Hispanoamericano y las escoltas de Puerto San Julián, Club Deseado Juniors y Gimnasio Rocha. Y la bandera del Club Hispanoamericano, con su abanderada, las escoltas de 28 de noviembre, San Julián y el Gimnasio Juan Bautista Rocha. Seguidamente entonaremos las estrofas del himno nacional argentino.
Seguidamente se entonará el himno nacional de Chile. Seguidamente, despedimos a las banderas de ceremonia para que cada una de las jugadoras pueda tomar su lugar con cada una de la delegación. Vamos a invitar a la presidenta del Club Hispanoamericano, Claudia D'Ambrosio, para que se dirija a los presentes en esta ceremonia inaugural del torneo homenaje al profesor Mario Fernández. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por estar acá en este sentido homenaje a nuestro querido Mario. Muchas gracias a las delegaciones que se tomaron su tiempo para venir hasta acá y participar en este torneo que es tan importante para nosotros. Gracias a los amigos de Chile que siempre responden a estas invitaciones. Para los que los conocemos, sabemos quién es Mario. Pero yo les quería contar a los que no lo conocen qué ha sido para nosotros y qué fue en nuestra institución. Mario ha sido un gran educador, un gran ser humano, educando
perdón. Perdón. ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa? Educar desde el amor, desde el acompañamiento, desde la contención, la palabra justa, la mirada sensible. Yo creo que todos los que están acá, sus amigos, sus familiares, tienen un recuerdo de él imborrable. Así que qué mejor que en estos 100 años de vida, en este siglo que va a cumplir nuestro querido Hispano, hacerle un homenaje a él, que ha sabido sembrar en cada uno de nosotros esa cotita de amor. Recién hablábamos con él que esto es lo que él siembra, lo que sembró y lo que seguirá sembrando, porque él está todos los días acá, él siempre viene de visita con un cariño, con un mimo, con una golosina para las chicas, y eso es lo que representa el afecto. Él se llama Mario Fernández. Por eso nuestra escuela de básquet también tiene su nombre. Eso fue hace 2 años, creo, si no recuerdo mal, o 3. Así que él está en nuestra institución, en cada recuerdo, en cada lugar, en cada rincón, en cada uno de los chicos y hoy adultos que transitaron por este lugar. Así que gracias por estar acá. Suerte a los niños que ganen mejor y bienvenidos nuevamente. Discúlpenme las distancias. Muchísimas gracias a Claudia D'Ambrosio, la presidenta del Club Hispanoamericano, por sus palabras. Y a continuación vamos a invitar a Mariano Fernández, que también se quiere dirigir al profe en este día tan particular. Bueno, buen día a todos. Yo realmente no estaba preparado para estar acá. Me habían pedido que arme unas palabras. Voy a decirles algo más. Lo que yo había escrito era solamente lo que para mí es lo que representa a mi papá para la gente del club, para la gente de la comunidad. Pero para mí él es mucho más. Obviamente es mi papá, es mi formador, es mi educador. Y es un ejemplo de todo lo que yo creo que debe ser un docente y una persona. Él jamás falla, jamás deja de cumplir con lo que se compromete y creo que es el reflejo de todo lo que deberíamos ser. Hola. Bueno, es el reflejo de lo que yo creo que todos deberíamos ser. Si todos fuéramos un poco más como él, todo funcionaría un poco mejor. Y yo creo que todos los que han compartido con él o son hoy un poco mejores gracias al haber compartido y al haberlo conocido. Muchas gracias a todos, muchas gracias a él por ser todo lo que es para mí y para todos nosotros. Y nada más, muchas gracias. Mariano Fernández, el hijo del profe, y un sentido abrazo en una tarde-noche muy especial. Es momento de empezar a recibir algunos reconocimientos más, profe. En primer lugar, voy a invitar a Ian Shore, el presidente del Club San Miguel, que quiere entregar una plaqueta para el profe Mario Fernández. Junto al Chino, uno de los profes que tiene el Club San Miguel. La foto, renovamos el aplauso. Muchas gracias a Ian Shore, a Eduardo Chino Aguilar, uno de los profes que tiene el Club San Miguel, club que también está participando en esta primera edición. Silvina Juárez, la secretaria de Deportes de la Municipalidad de Río Gallegos, y en nombre de todo el municipio, obviamente, quieren hacer entrega de un presente al profe Mario Fernández.
Ahí está la entrega de una plaqueta de la ciudad de Río Gallegos, en la persona de la licenciada Silvina Juárez, la secretaria de Deportes de nuestra municipalidad. Este torneo ha sido declarado de interés provincial por parte de la Honorable Cámara de Diputados. Y por ese motivo, sí, profe, quédate acá adelante porque va a entregarte un reconocimiento la diputada provincial Agostina Mora. Torneo que ha sido declarado de interés provincial por la legislatura de Santa Cruz y por eso la entrega por parte de la legisladora Agostina Mora al profesor Mario Fernández. ¿Estás bien? ¿Estás muy emocionado? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Digo, estás muy emocionado. Bueno. Queda algo más igual, ¿eh? Una entrega de otra plaqueta por parte de los papás de la categoría U15 del Club Hispanoamericano. Adelante, por favor. Ahí está la foto para que quede el registro también de este lindo momento. Y me voy a acercar, antes de cerrar. ¿Dónde vas, profe? Vení. Y te tengo que hablar yo también para que vos hables con todos los presentes, con todas las chicas que están participando. Nos giramos un poquito que está la cámara y están transmitiendo en vivo para toda la provincia. Sensaciones. Y emoción, no sé, más que son tantos años de haber estado acá en el club, 35, haciendo lo más hermoso que me pudo pasar en la vida, que es desarrollar mi profesión. Claudia lo dijo con palabras precisas, ¿no? Poder ayudar a que los que fueron mis alumnos crezcan con valores por sobre todas las cosas. Algunos jugaron bien, otros no tanto, pero todos fueron y son buenas personas. Muchos de ellos copiaron un poco el ejemplo que les dábamos en el club. Se hicieron profes de educación física, desarrollaron su profesión y también multiplicaron por mucho todos esos valores que nosotros consideramos importantes. Siempre digo que el mayor orgullo que puedo sentir es tener la certeza de que ayudé a que muchos chicos fueran buenas personas. ¿Qué tenés para decirle a todas esas chicas que hoy están disputando este lindo torneo en homenaje a vos? Primero pedirles disculpas porque ellas vienen a jugar, no vienen a escuchar discursos. Pero si ellas logran hacer que su lugar de práctica, de entrenamiento, de juego, sea un lugar donde sean felices, creo que lo más importante está. Después les puede pasar que los resultados las acompañen, eso es, el deporte es así, pero si pueden ser felices en el lugar donde desarrollan el deporte, es el mayor de los logros que pueden recibir. Felicitaciones, profe, y merecidísimo homenaje. Gracias. De esta manera... Perdón. Por último, la presidenta del Club Hispanoamericano, Claudia D'Ambrosio, va a entregarle al profe Mario Fernández una remera y una medalla del centenario de la Casa Celeste. La remera del centenario hispanoamericano, la medalla para el profe. Felicitaciones. Bello reconocimiento.
De esta manera, damos por finalizado este sencillo y emotivo acto, deseándoles a todas las jugadoras que tengan un excelente torneo, que disfruten mucho, y a toda la provincia de Santa Cruz que siguió la transmisión también. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien, de esta manera entonces compartíamos el homenaje que le hizo justamente el Club Hispanoamericano, el Celeste de nuestra ciudad, al profe Mario Fernández, en el marco de lo que es el centenario justamente de este club. Recordemos que Hispanoamericano fue fundado un 17 de diciembre de 1925. 35 años de Mario al frente justamente de la formación, como decíamos, de no solamente jugadores, no solamente deportistas, sino también muchos de ellos hoy profesores. Esto lo viviste a través de la pantalla de Canal 9, a través de LV85, con obviamente todo lo que está sucediendo en estos momentos en el Celeste de nuestra ciudad. Te agradecemos por estar con nosotros, nos reencontramos en